Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, hoy quiero hablar de confesiones. Confesiones. Así que la palabra del Señor dice de esta manera: Proverbio, libro de sabiduría, si los hay para cada día del mes, aquellos meses que traen 31 días, hay un capítulo que nos marca muy de cerca en la sabiduría que emana de este libro. En esta oportunidad quiero leer el versículo 13 del capítulo 28 y dice así: El que encubre sus pecados no prosperará. Reitero, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué linda palabra, hablar de confesiones por ahí nos desnuda a la realidad de contar lo que nos pasa, de sacar eso que está ahí adentro. Algunos son muy callados y parece que está todo bien, pero se nota una falta de prosperidad, de avance, como decimos. No quizás en la parte material, aunque esto también es añadidura, sino en la parte espiritual, en la parte más importante, que es la vida interna, podríamos decir. El sabio Salomón habló esta palabra y dijo así, que no adelanta encubrir el pecado. Por eso dice que el que encubre sus pecados, fíjese que está en plural, no prosperará. Puede que no prospere, como dije, soy bien claro en este punto, en la parte material vaya viento en popa, porque así hay tanta gente que está en pecado y que vive mal, con Dios, hablando de pecado, pero no va a prosperar en su vida espiritual, en su vida interna. Por eso la confesión es muy buena, porque hace que nosotros seamos sinceros con Dios, con nosotros mismos, con nuestra falla, con lo que hicimos o con lo que hacemos diariamente. Dice que el que encubre su pecado, o sea, el que lo guarda, el que dice, no, yo estoy bien, yo no necesito decir nada. Hay otros que se dan cuenta de nuestra situación y algunas veces, como seres queridos o más allegados, nos dicen, mirá, estás mal en este punto y en esto. Pero así todo hay gente que encubre, guarda, dice, no, esto es mío y bueno, yo me arreglo yo solo. Y la palabra de Dios dice bien claro que el que encubre no va a prosperar. El que encubre, ¿qué? Sus pecados, no va a prosperar. Y a continuación dice que el que confiesa y se aparta, hay dos puntos también ahí que sobresalen en este versículo. No alcanza solo con confesar y seguir en la misma, ni tampoco no alcanza con decir, bueno, yo no confieso pero me aparto solo. Y no, porque el pecado es como un cáncer. El pecado es una lepra. El pecado es algo que nos va a llevar a la muerte. Y necesitamos despojarnos, sacarlo afuera.
¿Y cómo se hace eso? Nada más y nada menos que confesando y apartándonos de ese mal o de eso que nos puede dañar. Bien clarito es el sabio Salomón diciendo así: mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay 4 confesiones que yo he encontrado en la Biblia y que la vamos a escudriñar en los minutos que nos restan. 4 confesiones muy importantes, 2 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Y vamos a examinarla para nosotros poder sacar algún beneficio de esta palabra. La primera confesión que encontré es la confesión de Faraón en Éxodo capítulo 10, versículo 16. Éxodo capítulo 10, versículo 16. Faraón, aquel personaje que se encontró nada más y nada menos que con Moisés, con Aarón y con este grupo de gente que quería salir de la esclavitud y servir al Señor. Así que la confesión de Faraón es la primera que encontramos en Éxodo capítulo 10, versículo 16, y dice así: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Leemos un poquito más: mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios para que quite de mí al menos esta plaga mortal. Estaba atravesando la plaga de la langosta. O sea que Faraón, el soberano de Egipto, en esta oportunidad confiesa su pecado, porque él lo dice bien clarito en el versículo 16, dice: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. ¿Por qué? Porque él cada plaga que venía decía: rogad por mí, y si esto se va, yo les voy a dejar ir libre. Y allí ellos, Moisés oraba al Señor y Aarón, su hermano, y le pedían. Y cuando pasaba, como decimos, esa plaga, Faraón se volvía a endurecer su corazón y decía: no van a salir nada, yo no los voy a dejar libres. O sea que él acá, en esta plaga de la langosta del capítulo 10 del libro de Éxodo, él hace una confesión, y esta confesión de su pecado lo dice de esta manera porque se apresuró, dice, a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado contra vuestro Dios y contra vosotros. O sea, confesó su pecado, pero fracasó en dar el paso indicado luego de que confesara. ¿Cuál era el paso indicado que él tenía que dar? Y tenía que cumplir con su palabra. Porque cuando se oraba que la anterior plaga, la langosta, el granizo, cuando se pidió a Dios, porque él mismo mandó a llamar por la plaga de la mosca, por la plaga del ganado, por la plaga de úlcera, por la plaga de piojo, siempre que se retiraba la plaga que Dios usaba de misericordia, él se volvía a endurecer y a decir: no los voy a dejar ir. Entonces, no estaba su confesión acompañada de cambiar de actitud, cambiar de postura. Él debería haber confesado su pecado y realmente cumplir su palabra como soberano. Pero no, encontramos que esta confesión es una confesión incompleta o una confesión a media, una confesión que no alcanza para recibir el favor y la misericordia del Señor. Así que estaba separado él de los hijos de Israel, y también encontramos que por haber hecho lo que hizo, confesado su pecado, pero no cambiar de actitud, terminó ahogándose en el Mar Rojo para siempre y separado de Dios. Así que miramos con detalle este punto. Faraón no fue salvo, primero porque él se creía una divinidad, se creía alguien especial,
Se creía que le podía hacer la contra a Dios, nada más, al Dios de Moisés y del pueblo de Israel. Y bueno, confiesa media, pero no abandona su pecado, sigue en la misma. Y así hay tantas personas también en el mundo, que reconocen que están mal, pero no abandonan su pecado, siguen en la misma. Y esto, lamentablemente, hará que la persona quede excluida y separada eternamente de Dios. Porque Faraón, lamentablemente, él terminó, como dice la historia, ahogado en el Mar Rojo, y no tuvo oportunidad de entender que no alcanzaba solamente con la confesión, sino con un cambio de vida. Así que esa es la primera confesión que encuentro en el Antiguo Testamento. La segunda confesión tiene que ver con el libro de Josué capítulo 7, verso 20, y ahí habla nada más y nada menos que de este hombre llamado Acán, el cual se le había dicho que no tomara nada de Jericó, porque todo era anatema, y él no obedeció a la palabra ni a lo que estaba juramentado. Dice así, la confesión de Acán se encuentra en el capítulo 7, verso 20, y leemos textualmente y dice así: y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro en peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a su tienda, y aquí que estaba escondida en su tienda el dinero debajo de ello. Tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo el pueblo que con él estaban tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto babilónico, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo lo que tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Ahora te turbe Jehová en este día a ti. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy, dice las Escrituras. Esta es la segunda confesión que encontramos de una falta, de un pecado, de un hombre que se llama Acán, y que está a punto de entrar también junto con el pueblo de Israel en la tierra prometida. También confesó su pecado, pero se olvidó de arreglar el otro 50%. Por eso leíamos Proverbios capítulo 23, versículo 13, dice que el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que confiesa y se aparta. Este hombre debería haber, no solamente no le alcanzó con confesar, porque esta confesión de Acán sale, o sale a la luz, mejor dicho, porque pasaron una situación en el cual los hijos de Israel quisieron tomar una ciudad muy pequeña en comparación con la anterior que habían conquistado, que era Jericó, y no dio resultado de victoria a favor de ello. Inclusive dijeron, no es necesario que enviemos tantos hombres, vayamos pocos, si son pocos y Dios está con nosotros. Y fueron allá y salieron derrotados de delante de ese pueblo tan pequeño para ellos.
Entonces Josué se vuelve al Señor y le dice: Señor, ¿qué ha pasado? Porque ¿cómo nos respaldaste con Jericó? Derribaste los muros, tomamos la ciudad, nos diste grandes victorias y ahora nos vamos en un pueblo pequeño y salimos derrotados. ¿Qué pasó, Señor? Y el Señor dice: no es necesario que ores mucho, hay anatema en medio de mi pueblo. Hay pecado en medio de mi pueblo, hay desobediencia en medio de mi pueblo. Levántate y pasa revista al campamento, examina a la gente y yo te voy a mostrar y voy a estar contigo, y esto tiene que salir a la luz porque no va a haber prosperidad, no va a haber avance si esto no se estirpa y no se saca de en medio. Y nada más y nada menos que era el pecado de este hombre Acán, el cual terminamos de leer capítulo 7 del libro de Josué, y allí desde el versículo 20 hasta el 26. O sea que el pueblo tuvo que apedrearlo y quemarlo como castigo, según el versículo 25. Fue separado de los hijos de Israel. Y una vez escuché decir a un hermano que predicó sobre este pasaje, que Josué le dice así, en medio de todos ellos que estaba pasando revista y revisando y preguntando cuál era la situación, dice que cuando llega Acán, a este hombre, le dice: hijo mío, da gloria a Dios. Y él no puede dar gloria a Dios porque se siente cohibido, se siente entristecido, porque el pecado causa esto justamente. El pecado hace que se nos vaya la alegría, el gozo de la salvación. El pecado nos priva de la presencia de Dios. El pecado hace que se oscurezca nuestra vida espiritual, que se eclipse esa parte tan importante del cual tenemos que procurar que no entre el pecado. Y Acán, como uno más del pueblo de Israel, desobedece, toma un manto babilónico, toma dinero, toma algunas cosas de Jericó cuando no debía haber tomado, y viene hasta su tienda y lo esconde abajo de su tienda y lo guarda. Por lo que entendemos de este pasaje, si usted le invito a leer con tiempo, este pasaje nos habla de que la familia sabía. Por eso terminan todo bajo el juicio de Dios y bajo el juicio de Josué y de los hijos de Israel, que lo apedrearon y lo quemaron. Toda la familia estaba consciente. Debería haberle alguien advertido y haberle dicho: no es bueno lo que estás haciendo, no está bien lo que estás haciendo. O sea, esto nos habla de no participar en pecados ajenos, por más que sean hasta de nuestra propia familia o los allegados más inmediatos. No participe en el pecado, porque el pecado te va a alcanzar y te va a destruir. Si usted sabe de alguien que está haciendo mal, háblele con amor, dígale: mira, arregla tu situación, yo voy a estar orando, vamos a estar orando. Confiesa y apártate, no encubra tu pecado, porque no vas a prosperar, no vas a avanzar, no vas a ir lejos. Al contrario, cuando una persona está en pecado, muere espiritualmente. Se apaga la alegría y el gozo de servir al Señor. Y eso no debe ser o no debe suceder en nosotros. Nosotros tenemos que procurar, como dice este proverbio, este consejo de Dios, no encubrir el pecado. No, esto me va a hacer mal. Esto le va a hacer mal a mi vida espiritual, a mi familia. Porque la consecuencia del pecado es trágica. Lo que pasa es que Satanás nunca dice, ni tampoco nos da un panorama total de la situación. Él nos muestra como esas vidrieras de los grandes negocios, que la oferta, lo bueno y lo lindo que puede ser.
Pero atrás de eso, atrás del pecado, atrás de la pantalla que aparenta ser muy bueno, que denominamos la tentación, está lo que se llama, y lo que muchas veces muchas personas ignoran, es el alejamiento de Dios, es la tristeza, es el lloro, es perderle sentido a la vida y a la vida espiritual principalmente. Entonces nada de esto tiene que opacar nuestro servicio y nuestra adoración a Dios principalmente. Este hombre llevó, trajo, tocó y guardó y escondió, y ahora encontramos que fueron a la batalla y no salieron vencedores, sino salieron vencidos. Josué tiene que examinar, el comandante, el pastor de Israel en ese momento, tiene que examinar, porque Dios le dijo: hay anatema en el campamento, hay cosas que a mí no me agrada. Eso sucede en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la vida espiritual, de la familia, de la fe, de los que servimos al Señor. Debemos pasar revista, debemos examinarnos. Por ahí los que somos un poquito más maduros en la fe, y tendremos que examinar nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra vida, y luego nuestro hogar, nuestra familia. ¿No será que hay algo que desagrada a Dios en nuestra casa? Y si estamos a cargo de un grupo de gente, de personas que el Señor puso a nuestro cargo para pastorear, sea en el área que estemos, debemos también examinar y mirar que no haya contaminación, que no haya ninguna cosa que nos va a traer derrota en vez de victoria. Nos va a traer perjuicio. La Biblia dice que Josué le dijo: hijo mío, da gloria a Dios, y él no podía dar gloria a Dios. La persona que está en pecado no puede alabar a Dios en espíritu y en verdad. No puede dar gloria a Dios libremente. No puede sentirse que lo que hace bien a su alma y Dios acepta como una ofrenda. No puede, porque se siente acusada, porque tiene lamentablemente su mirada perdida en la tierra, porque hizo esto y aquello. Y el diablo es tan astuto que muchas veces dice: no, nadie se va a enterar, nadie se va a dar cuenta. Tú eres más sabio, tú eres más entendido, tú sabes manejar esta situación. Nosotros no podemos contra el pecado, porque el pecado nos va a llevar a la derrota. Por eso empecé hablando esta palabra, que el que confiesa y se aparta, tenemos que confesar y apartarnos de lo que hemos hecho malo delante del Señor, porque de esta manera nuestra vida espiritual va a prosperar, nuestra familia va a prosperar, nuestro entorno va a prosperar, y todo lo que hagamos el Señor va a estar con nosotros, sea grande o pequeño, el Señor va a poner su sello, porque así está determinado por Dios. Entonces acá no podía dar gloria a Dios. Dice que bajó su mirada y se sintió acusado en su conciencia. Le vino a su mente el tribunal. La conciencia, yo siempre digo que es el tribunal del hombre, de la mujer, del ser humano. Y ahí le vino en el momento que él tomó el manto, que habrá sido muy bueno, y el lingote y de oro y la plata y los vestidos y las cosas que vino y escondió en su tienda. Ahora vuelvo a ser reiterativo en esto: la familia sabía. Por eso digo, a forma de aconsejar, o en una manera de aconsejar de parte de Dios, no acompañe al pecado, porque si no usted va a morir juntamente con el pecador. Algunos decimos que Dios ama al pecador, pero aborrece lo malo que hace el pecador. Claro que sí, eso es verdad. Aunque no lo dice la Biblia, porque muchos lo confesamos como que lo dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, textualmente no lo dice. Eso es una frase de alguien del Medio Oriente que lo dijo,
y que lo aportó, y que muchos cristianos lo tomaron como que dice la Biblia, pero no lo dice la Biblia. Ahora, volviendo a nuestro tema, yo creo que Dios acepta cuando el hombre entiende que le falló a Dios, pero arregla su situación. Confiesa y se aparta. Dice, no, esto me va a traer derrota. Esto va a traer un perjuicio a mi familia, me va a traer un perjuicio a mi vida espiritual. Nosotros somos seres que necesitamos ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ir avanzando espiritualmente, ir madurando, hasta llegar, como dice el apóstol Pablo, a la estatura de la plenitud de ese varón perfecto que es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Entonces ahí vamos yendo, y todos los días arreglamos nuestra situación, confesamos nuestras faltas, porque la palabra del Señor dice bien clarito, en Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9, esta palabra también es una palabra muy importante, la hemos escuchado el domingo a la noche, aquí, a través del siervo del Señor, nuestro querido hermano Simón Basilecki. Dice Primera de Juan capítulo 1, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 9 me gusta, me encanta, y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que bueno, la solución está, pero hay que confesar, hay que sacar. No hay que esperar que venga la derrota en el medio del pueblo del Señor. No hay que esperar que el barco sea sacudido como en aquella oportunidad por Jonás, ser el desobediente del grupo, y estando durmiendo no se percibe de la tormenta, no se percibe de la situación de los marineros, de la gente que va viajando en aquella barca, y alguien que no conoce ni a Dios lo despierta y le dice: levántate, dormilón, y clama a tu Dios. ¿Y él qué va a clamar al Señor si él está huyendo del Señor? Él está en falta con el Señor. Él no puede invocar que Dios haga calmar la tempestad o reprender los vientos, porque él se siente un forajido, uno que está huyendo del llamado y de la tarea que el Señor le había asignado. Y llega a confesar y decir para ellos: esta situación que está aquí en este momento, la tormenta y que el barco no se estabiliza, es por mí. Yo sirvo al Dios que creó los cielos y la tierra, soy su profeta, vengo huyendo de Él, voy del lado contrario a donde Él me mandó. Dice: ahora atame y tirame al mar y vas a ver que todo se va a calmar. Y los hombres hicieron esto, y fue efectivamente así como sucedió. Cuando Jonás cae en las aguas, Dios tenía reservado un gran pez para que lo trajase, pero todo fue bonanza y calma en medio de aquella tormenta que parecía que ya iban a morir todos, que habían abandonado hasta sus enseres, habían abandonado todo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que algunas veces la turbulencia va a venir, el momento difícil va a venir por uno que está mal. Y si usted sabe que ese está mal, usted no necesita acoplarse, porque usted va a ser alcanzado con las consecuencias de ese mal. Entonces necesita decirle: mirá, anda a arreglar tu vida, confesá, apartate, Dios es amplio en misericordia, te vamos a ayudar, vamos a estar contigo. Vas a pasar quizás una disciplina como algunas iglesias tenemos como regla de conducta, pero la palabra disciplina no significa ignorar a la persona, la palabra disciplina significa tratamiento espiritual. Entonces la persona que pecó está enferma y está a punto de morir, pero al confesar, al no encubrir su pecado y al confesar y apartarse, el Señor es bueno en misericordia y le devuelve nuevamente la vida de él, la alegría, el gozo,
por ahí va a estar unos 2 o 3 meses hasta que se restablezca, como una persona que está enferma, que por ahí queda aislada, porque el virus hace que esté aislado. Bueno, así es espiritualmente hablando también. El virus del pecado hace que muchas personas sean aisladas, estén en un lugar, en un tratamiento, hasta que sean sanados o sanos totalmente y puedan reintegrarse nuevamente con la familia. Así en este caso sería con la familia de Dios, con la familia de aquel que nos quiere mantener a todos sanos y que nos aconseja y nos dicen que es necesario apartarnos, no encubrir nuestro pecado, confesarlo, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y también para darnos una nueva oportunidad, como dice acá la carta de Primera de Juan capítulo 1 verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué trágico que fue para Acán y su familia. Todos tuvieron que morir. Él mismo tuvo que morir apedreado. La ley era la ley en ese momento, así como la hemos leído. Todos los israelitas se apartaron de él y él confesó su pecado. En el versículo 20 dice que verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Yo tomé lo que no tenía que haber tomado. Yo hice. Pero para eso tuvo que acarrear una larga consecuencia. Primero, los hombres que perdieron en la batalla contra Jai, que no es poco dato, no es de menor valor. Luego la familia también de Acán, todos ellos tuvieron que ser apedreados y quemados, y aún sus animales, parece como que todo quedó contaminado. A tal forma que Dios tenía que extirpar el pecado de esa familia, quitándole la vida a través de su ley, por él no haber hecho como tenía que haber hecho desde un primer momento. No tenía que haber tocado lo que Dios no dijo que no toque, no tenía que haber sustraído ni haber traído hasta su tienda y haber compartido con su familia. ¿Qué le habrá dicho Acán a su familia cuando trajo eso? Nosotros después que pase esto vamos a quedar re bien. Esto yo lo vendo y sabe la plata que tiene. Nosotros de acá nos vamos para arriba. Nosotros, ¿qué le habrá dicho a su esposa, a sus hijos? A toda la familia que estaba ahí compartiendo y siéndose cómplices también de esta situación. ¿Qué le habrá dicho? Bueno, después que pase la guerra y que entremos en la tierra prometida, no va a esperar un futuro próspero económicamente, porque yo, mirá, he tomado esto, nadie sabe. Pero él se olvidó que el Señor había dicho que nada tenía que tomarse de ese lugar. Todo estaba maldecido, todo era anatema. Y él desobedeció la voz nada más y nada menos que del Señor. Y le alcanzó la consecuencia, fue separado de los hijos de Israel, quedó separado de Dios, y también por su pecado pereció toda su familia. Esta es la confesión también de Acán. La primera confesión que hemos visto era la de Faraón, ahora la de este hombre Acán, en la conquista de Canaán, y ahora podemos ver la confesión de Judá también. Judá, aquel hombre que vendió al Señor. Y dice el capítulo 27 del libro de Mateo, versículo 4, leemos textualmente para interpretar mejor. 27 de Mateo, versículo 4, encontramos la confesión de Judas Iscariote. Dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, Jesús devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. Y casi que esta frase no tendría que estar aquí. Dice, o termina el versículo 5 diciendo: salió, fue y se ahorcó.
O sea, no encontró lugar para el arrepentimiento. Vendió a su Señor por este dinero miserable. Quiso arreglar la situación a último momento, porque dice bien clarito, dice: yo he entregado sangre inocente, yo he pecado haciendo esto. Mas ellos le dijeron: a nosotros ¿qué nos importa esto? Ese es tu problema. ¿Vio cómo es el diablo? Hizo que Judas fuera un traidor, fuera uno que pasara información. Llegó al trato y al punto de decir: mirá, si vos nos entregás tu maestro, nosotros te vamos a dar plata, 30 monedas de plata. Nosotros te vamos a hacer millonario, nosotros te vamos a hacer pasar una mejor vida económica. Y él agarra viaje. Pero yo siempre digo, Judas no termina ahorcándose porque de la noche a la mañana cae en este pecado horrendo de vender al Señor, nada más y nada menos. Sino que en la trayectoria de él, en el ministerio, cuando el Señor ya lo eligió para ser parte de los 12, él dice la Biblia que era tesorero y sustraía del dinero que se recolectaba. Y en otra parte lo apunta como ladrón. Porque la Biblia no se casa con nadie. La Biblia es la palabra de Dios. Y ella no cuenta solamente las buenas virtudes de los hombres, las grandes hazañas de los hombres, sino también les descubre sus pecados, les descubre su corazón. Y dice que Judas era tesorero y que sustraía, que era ladrón. Durante el tiempo que estuvo con Jesús, él debería haber arreglado esta situación. Él debería haber dicho: Señor, yo necesito arreglar o hablar contigo algo. Yo necesito decirte que soy tentado por el dinero. Se junta 10, 15 y yo me quedo con algo. Yo nunca digo la verdad, no soy honesto con esta situación de manejar la finanza de tu ministerio. Siempre me quedo con algo, siempre pienso que me tengo que quedar con algo. No puedo vencer esta debilidad. Aun cuando el Señor es ungido con aquel perfume tan caro que vino la mujer y lo derramó, dice que la casa se llenó de un ambiente, de un aroma tan hermoso. Dice que Judas miró a la mujer y dijo, al ver aquel frasco de alabastro tan caro siendo roto y derramado para ungir al Señor, dice: uy, esto se podía haber vendido bien y se podía haber dado ese dinero a los pobres, se podía haber ayudado. Claro, porque su corazón era una avaricia. En el corazón de él ya se había anidado estos espíritus que lo llevaron a la derrota. ¿Por qué no eligieron a otro los sacerdotes, los enemigos de Jesús? ¿Por qué no eligieron a otro? Eligieron a Judas porque Judas, la Biblia dice que él era el hijo de perdición, pero porque él había anidado en su corazón esta forma, este estilo de vida. Muchas personas dicen: no pasa nada. Pero cuando él se quiso dar cuenta, versículo 4 dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: a nosotros no nos importa, ese es tu problema. Y dice el versículo 5: y arrojando las piezas de plata en el templo. Quiere decir que ni le sirvió, no llevó nada. Parece que se sintió tan en un remordimiento tremendo que tiró el dinero después de escuchar la frase de los sacerdotes y de lo que le habían dado ese dinero. Dice: a nosotros no nos importa. Eso parece que peor le hizo a Judas. Arrojó el dinero en el templo. Dice bien clarito el versículo 5 de Mateo 27: y salió y fue y se ahorcó. Se quitó la vida. No le sirvió de nada ni su confesión. No le sirvió de nada porque ya fue demasiado tarde. Hay personas que van a querer arreglar su situación a último momento, pero ya va a ser demasiado tarde.
Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde comienza algunas veces como una simple e inocente cizaña a crecer en tu corazón. Es tiempo de extirparla y sacarla para afuera a través de la confesión. No, esto no me va a llevar a buenos puertos, no me va a llevar a una vida de victoria. Por lo contrario, va a quedar como Judas. Judas fue anidando, guardando, sustrayendo, robando, creyéndose mejor que los otros, siendo entre comillas el vivo del grupo. Esto no saben lo que yo hago. Nadie sabe lo que yo hago. Pero Jesús sabía lo que él hacía. Y Jesús sabía que él, en el camino que había tomado, había elegido su propia perdición. Que él hizo trato a espalda de Jesús, a espalda de los discípulos, sus compañeros, hizo trato para vender al Señor. Y lo vendió, y le trajeron la plata, y le dieron. Y él dijo que estaba en el huerto de Getsemaní, y que al que él fuere como señal en la noche, y le diera un beso en la mejilla, a ese había que prender. Porque los enemigos de Cristo no vinieron de día, porque el pueblo lo iba a defender. Vinieron de noche. Pero ¿cómo sabían dónde estaba? Porque Judas lo había entregado. Porque Judas dijo: a tal hora va a orar en el huerto, a tal hora va a ese lugar. Y allá fueron, y allá lo entrega la señal en la oscuridad. No había luminaria. Vinieron hombres con antorcha, con palo, y soldados con espada. Y de repente Judas se acerca al Señor para señal de los que le habían dado el dinero. Dice: al que yo diera un beso en la mejilla, ese prendé, porque ese es. Oh, el hijo de perdición. Termina en un remordimiento tremendo. Su confesión no le alcanza, dice: yo he pecado, pero también fracasó en no apartarse de la codicia, de la avaricia, de ese mal que nunca trajo beneficio a aquellos que encararon por este camino. Encontramos que recogió lo que sembró. Dice Gálatas capítulo 6, verso 7, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Qué estás sembrando? ¿Piensas que nadie te ve, que está todo bien? ¿O algunos poquitos nomás saben que van a ser cómplices de tu caída, de tu derrota? Porque también para ellos les va a alcanzar, según la palabra del Señor. El que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que confiesa y se aparta alcanzará el favor y la misericordia del Señor. Necesitamos entender por esta palabra que más que nunca el pecado nos asedia. El pecado está a la puerta. El pecado está delante de nosotros. Pero también está la solución. La solución está en ser sinceros con Dios, con nosotros mismos, con nuestros compañeros, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestra familia. No terminar en la desgracia, como tantos que terminaron en la desgracia. Algunos pensaron que el pecado era lindo. No, que siempre se sale con la suya. Parece que no pasa nada. Dicen que hay Espíritu Santo, que hay Dios, que hay profeta, pero nadie me descubre lo que yo hago, lo que yo hice. Tenga cuidado, porque los días van pasando y estás tomando por un camino que no tiene retorno. Cuando quieras retornar como Judas va a ser demasiado tarde. Dice que él llegó a tal punto el remordimiento de él que le dijo: yo necesito devolver o romper este trato que hice con ustedes. Tomen el dinero porque yo entregué una sangre inocente, entregué a uno que no debía ser entregado. Y ellos le dijeron: a nosotros no nos importa, ese es tu problema. Allá tú con el dinero, con el trato que hemos hecho.
Y parece que aquellas monedas de plata le quemaban las manos. Aquella bolsa le pesaba más que 1 tonelada. Y tuvo que arrojarla en el templo. Y salió y fue y se ahorcó. Fíjese, estamos hablando de servir a Cristo. Estamos hablando del ministerio del Señor. Estamos hablando de uno de los que participaba con el Señor, que vio milagros, que vio sanidades, que vio prodigios, que vio los leprosos ser limpiados, los paralíticos caminar, pero ahora es tarde porque no hubo tiempo para el arrepentimiento. Entró en un callejón sin salida y no tuvo retorno. Lo último que le quedó fue ir y ahorcarse. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Una vida santa exige también una separación del mundo. Judas hizo su confesión ante los que no podían ayudarle. Confesó, dice la Biblia, a los sacerdotes. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él pagó el precio para nosotros o para que nosotros tuviéramos el perdón. El mismo día en que el ladrón en la cruz pidió perdón al Señor, Judas buscó el consuelo en aquellos que no podían ayudarlo. Aunque Judas Iscariote tuvo la oportunidad de presenciar todos los milagros que Jesús hizo, por unas 30 piezas de plata estuvo dispuesto a traicionar a su Señor. Esto nos queda a nosotros para reflexionar. Volvemos a la palabra de Proverbios 23, versículo 13, que dice textualmente: el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que confiesa y se aparta del pecado alcanzará el favor y la misericordia del Señor. Todavía estás a tiempo. Yo sé que hay muchos que me escuchan del otro lado. Todavía estás a tiempo. Todavía estamos a tiempo. ¿Por qué digo estamos? Porque todos somos pecadores, faltantes, errantes. Todos fallamos. Pero la palabra del Señor nos anima y nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, yo no tengo nada que arreglar. Usted tiene que arreglar. Yo no puedo decir yo no tengo nada que arreglar. Tengo algo que arreglar. Porque si no, esta palabra no sería tan cierta y verdadera como la estamos leyendo en esta oportunidad. Y el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo también para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. En este momento, yo sé que es una palabra bastante fuerte, pero palabra de Dios al fin. La palabra que sana, la palabra que nos restaura, la palabra que nos hace libre, la palabra que nos alumbra el camino. No podemos decir que está todo bien. Supóngase, hacemos un simple ejemplo. Hay una casa que se incendió y hay familia adentro, niños, mujeres, personas inocentes. ¿Qué tengo que hacer que estoy del otro lado? ¿Qué tienen que hacer los bomberos, la gente que va a ayudar del otro lado? ¿Decir que está todo bien? ¿Decir que vamos a ser bendecidos? ¿Ustedes van a ser bendecidos así como están? No, sería una locura. Es derribar la puerta, derribar las aberturas y tratar de salvar a las personas que están alcanzadas por el incendio. Hoy también la palabra nos confronta de esta manera y nos dice que es necesario arreglar nuestras cuentas con Dios. Que tenemos que volvernos sinceramente al Señor.
que tenemos que apartarnos de aquello que hemos confesado y que ha dolido el corazón de Dios y que nos trajo ciertos perjuicios y nos iban a llevar a la derrota y a la muerte espiritual si a tiempo el Señor no llegaba. Esa es la palabra del Señor para muchos que están escuchando del otro lado. El Señor viene y viene pronto. El Señor quiere que nosotros arreglemos nuestra vida, arreglemos nuestra casa, arreglemos nuestra condición, confesemos para que nos sanemos, para que seamos libres y nos apartemos y alcancemos nada más y nada menos que el favor de Dios, la misericordia. Oh, ¿qué sería sin la misericordia del Señor el día a día? ¿Qué sería de nosotros, del mundo, sin el amor de Dios? Vamos a terminar como Judas, vamos a terminar como Faraón, vamos a terminar como Acán. ¿Por qué razón? Cuando la posibilidad está de que la misericordia y el favor del Señor nos alcance. Dios le bendiga en esta oportunidad. Esta palabra llevemos en nuestro corazón, porque esta palabra nos va a traer grandes beneficios. Grandes beneficios. No piense en lo que va a perder, piense en lo que va a ganar. Piense en su vida, en el mañana, en su futuro asegurado con Dios. Piense en su familia, piense en sus hijos, en su esposa si los tiene, en su esposo. Piense antes de morder la fruta prohibida, tocar lo que no se debe, hacer lo que no se hace. Piense bien, porque el pecado solamente trae perjuicio y muerte. Mas el regalo de Dios, y en esta oportunidad se manifiesta a través de esta palabra, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque he predicado tu palabra una vez más. Gracias porque tú nos tienes bendecido, ayudado y también iluminados para hablar lo que tú quieres que hablemos. Por allí, Señor, muchas personas piensan que esto no debería ser, pero es tu palabra la que llega siempre a tiempo, que nos habla, que nos conforta y que también nos confronta a la realidad. ¿Cuántas personas perdieron el gozo, la alegría de servirte? Porque hicieron cosas que a ti no te ha agradado y no arreglaron su situación, no han confesado, no se han apartado y todavía no pueden prosperar. Mas gracias te damos por aquellos que el día a día no encubren su pecado, lo exhiben, lo sacan a la luz. Dicen, este es mi problema, esto es lo que me pasa. Y allí, confesando sinceramente y de todo corazón, el Espíritu Santo está allí para ayudarlos, para sanarlos, para hacerle que la doctrina de la justificación sea real en su vida, en su mente y en su alma. Y puedan entender que a través de la justificación hay un perdón y que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. No permitas que muchas personas terminen como Judas, que muchos no terminen como Acán, acarreando aún su familia a la derrota. Que muchas personas no terminen, Señor, de esta manera, sino que a tiempo puedan entender que es necesario apartarnos de lo que nos va a dañar nuestra alma y nos va a separar eternamente de tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.